El reino animal puede ser un lugar aterrador, lleno de misterios y con algunas criaturas aterradoras sin dudas. Y no importa a qué animal moderno le tengas miedo hoy en día, no importa si sudas febrilmente cuando lo ves o si te acecha en tus peores pesadillas, es probable que una versión más grande y mala de esta misma criatura haya existido en nuestro mundo años antes de que incluso los humanos caminen por la tierra. Desde criaturas marinas del tamaño de un autobús con gigantes dientes afilados como cuchillas, hasta insectos enormes que podrían tragar un gato, roedores tan grandes como un cobertizo de jardín, pájaros con garras más grandes que las de un tigre y hasta los magníficos unicornios siberianos. Así es, amigos, aquí hay una lista de 15 animales extintos que realmente existieron. Unicornio siberiano gigante. Los unicornios existen, o al menos lo hicieron hace 2.6 millones de años, pero era un rinoceronte gigante, no un unicornio, aunque fue llamado el unicornio siberiano gigante. ¿Están confundidos? Sí, el unicornio siberiano gigante realmente existió, y claramente era enorme. Con un peso de 4 increíbles toneladas, con un cuerno único y extraordinario en su cabeza, el unicornio siberiano puede haber compartido la tierra con los primeros humanos modernos, lo crean o no. El asunto con su cuerno está muy debatido, en cuanto a qué tan grande era y para qué lo utilizaba. Probablemente no tenía poderes mágicos, pero tenía grandes actitudes de defensa. Probablemente lo utilizaba para atraer a sus compañeros, para alejar a las amenazas o lo ayudaba para encontrar lugares donde podría hallar alimentos, o cavaba en busca de agua y raíces de plantas. Como estas bestias eran herbívoras, como nuestro rinoceronte moderno, es probable que este cuerno no haya sido utilizado para atacar o matar presas. En 2016 se encontró un cráneo increíblemente bien conservado en Kazajstán, lo que demuestra que el animal vivió hace unos 29.000 años, en lugar de lo que se creía anteriormente de que se habían extinguido hace 350.000 años. La falta de alimentos es probablemente uno de los factores que llevaron a este unicornio siberiano a la extinción, casi al mismo tiempo que se extinguieron nuestros primeros neandertales humanos. Esto significa que estos animales compartieron tierra con los humanos modernos. Helicoprión. Originalmente se pensaba que era un tiburón con dientes de sierra terrorífico, pero el helicoprión en realidad es un pez de 270 millones de años que nadó por América del Norte, Europa, Asia y Australia. Los fósiles de este helicoprión han desconcertado a los científicos durante mucho tiempo, porque en su mayor parte, los únicos restos del pez son dientes de tijera en espiral. Su sistema esquelético estaba hecho de cartílagos, que no se conservan bien, así que eso es lo único que quedó, sus dientes, como algo que nunca ha sido visto antes. Al igual que una hoja de sierra en espiral, la mandíbula tiene un mecanismo de rodamiento y rebanado, por lo que se pueden imaginar que el pez literalmente se abría camino a través del agua en busca de comida, de la misma forma que lo hacen los tiburones de hoy en día. Además, era bastante grande, creciendo hasta unos 7.6 metros de largo, pero el helicoprión prefería alimentos más blandos y probablemente comía presas con tejidos blandos como calamares o pulpos, en lugar de cazar criaturas con conchas o esqueletos duros, aunque es seguro que probablemente haya podido comer lo que quisieran, con unos dientes como esos, y pueden verlo con sus propios ojos. El Museo de Historia Natural de la Universidad Estatal de Iowa tiene la mayor colección pública de fósiles de dientes helicoidales de helicoprión en el mundo. Edestus. El Edestus era muy similar al pez helicoprión y sus dientes de sierra, excepto que en lugar de sierra circular, el Edestus tenía un arco de dientes en la parte superior y el piso de su boca, en lo que se ha descrito como tijeras dentadas. Ya saben, esas que se usan para cortar en zigzag. Debido a que el Edestus tenía una configuración terrorífica de dientes, los paleontólogos se han preguntado por mucho tiempo cómo usó sus dientes para someter y morder a sus presas. Una nueva investigación realizada en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado sugiere que, en lugar de aplastar a sus presas en movimientos de tijera, el Edestus usaba sus dientes que se proyectaban hacia afuera de manera vertical. Uy, eso me resulta totalmente extraño. De esa manera, con ese movimiento hacia arriba y hacia abajo, escuchen esto, el Edestus podría haber cortado y destrozado en 1000 partes a sus presas en cuestión de segundos, y luego tragarlos por completo. Además, este increíble pez podía crecer hasta unos 6 metros de largo, y sus fósiles se han encontrado a lo largo de todo el mundo, como en Europa y América del Norte. Titanoboa. Hace unos 58 millones de años, unos pocos millones de años después de la extinción de los dinosaurios, gran parte del mundo era una jungla inmensa y pantanosa donde todo era más caliente, más húmedo y más grande de lo que es hoy en día. En Colombia, la tierra vio más de 380 centímetros de lluvia por año, en comparación con los 200 centímetros que recibe el Amazonas hoy en día, y las temperaturas eran bastante altas, con un promedio de 27 grados centígrados y de allí para arriba. Pero lo peor de todo, lo más terrorífico, es la Titanoboa, que es
Sí, lo adivinaron, una serpiente gigante. Aunque fue extinta hace mucho tiempo, la serpiente vivió hace unos 66 millones de años y se considera el miembro más grande conocido de la familia de las serpientes. Este enorme rey de la jungla era realmente espectacular, una serpiente de más de 12 metros de largo y un peso de más de 1 tonelada, y se parece mucho a la boa constrictora de hoy en día, pero se comportaba más como la anaconda que habita en el agua, un depredador temible, capaz de comer cualquier animal que le llame la atención, como cocodrilos, tortugas, peces o pájaros. Las anacondas modernas pasan la mayor parte del tiempo en o alrededor del agua, donde se esconden entre la vegetación de aguas poco profundas y emboscan a sus presas. Es extremadamente probable que la antigua titanoboa se haya comportado de manera similar, pero debido al gran tamaño de la serpiente, la parte más gruesa de su cuerpo podría ser tan ancha como la cintura de una persona adulta. Eso habría hecho que vivir en la Tierra sea incómodo e imposible. Pentecopterus. Esta criatura, llamada Pentecopterus, es la especie de escorpión marino más antigua conocida y relacionada con un grupo de artrópodos acuáticos que son ancestros de las arañas, langostas y garrapatas modernas. El escorpión marino gigante vivió hace unos 467 millones de años y podía crecer hasta 1.8 metros de largo, y parecía ser completamente aterrador, con una cabeza totalmente protegida, un cuerpo estrecho y extremidades grandes y agarradoras para atrapar presas. ¡Oh, Dios mío! Este descubrimiento fue hecho por paleontólogos de la Universidad de Yale y la Universidad de Iowa. Según el Dr. Lamsdale, el Pentecopterus era increíblemente extraño, y ya dijimos que es terrorífico, ¿no? No lo sé, pero aún así debe haber sido uno de los depredadores más importantes del mundo en sus primeros ecosistemas. Los geólogos descubrieron un lecho de fósiles en un cráter de meteorito junto a un río al noreste de Iowa en 2010 y desenterraron y recolectaron los fósiles al represar temporalmente el río. Esto reveló que este super escorpión vivía en un ambiente marino poco profundo, con baja salinidad que era inhóspito para la vida marina típica. Por lo tanto, estas aguas de fondo sin perturbaciones y pobres de oxígeno dentro del cráter del meteorito llevaron a la preservación impecable de estos fósiles de escorpión, posiblemente relacionado más estrechamente con los arácnidos de hoy en día. El escorpión marino puede haber tenido 8 patas, pero solo haber caminado en 6 de ellas, como un escorpión. Aunque ya sabemos que fue extinto hace muchos años, no para de darme miedo. Alucigenia fortis. El Alucigenia fue identificado por primera vez como el gusano acuático canadiense de un aspecto muy extraño y fue hecho por Charles Dolittle Walcott en 1911. Sin embargo, un estudio de los fósiles de Canadá por Simon Conway Morris en 1977 sacó a la luz el descubrimiento de que estos fósiles no representaban gusanos de ninguna manera. Debido a su extraña apariencia con espigas y tentáculos, se le dio el nombre de Alucigenia fortis debido a su cualidad extraña y onírica. Esto se ve como una criatura sacada de las pesadillas. El Alucigenia fortis es diferente a casi cualquier animal vivo de la actualidad, aunque probablemente fue el antepasado de los artrópodos modernos, como las arañas y los crustáceos, y tenían un tamaño de hasta 2.5 centímetros de largo, pero tenían un cuerpo redondo, parecido a un gusano, que probablemente los hacía blandos al tacto, con 7 espinas de un lado y 7 tentáculos con pinzas del otro, y tenía además tentáculos pequeños a lo largo de todo el cuerpo. Los picos duros y afilados de estas pequeñas criaturas que sobresalían de su espalda probablemente servían para alejar a los depredadores. Tenían 2 tentáculos al frente que probablemente se adaptaron para detectar el camino a seguir en el fondo del mar en el que vivía, asegurándose así de que iba directamente en la dirección correcta, o al menos eso es lo que creen. Todavía hay mucha confusión con esto, pero esta interpretación se basa en fósiles que fueron recuperados recientemente en Moatianyan en China en 1991. Meganeura. Meganeura es una libélula gigante del período carbonífero hace aproximadamente 300 millones de años, que habitó en Europa y América del Norte y están relacionadas con las libélulas de hoy en día, pero digamos que eran mucho pero mucho más grandes. Estas libélulas del tamaño de un águila se describen como los gobernantes de los cielos carboníferos, con una envergadura de 65 centímetros y unos 70 centímetros de ancho, lo que la convierte en una de las especies de insectos voladores más grandes jamás conocidas. El Meganeura era depredador y su dieta consistía principalmente de otros insectos y lagartijas más pequeñas. Los fósiles fueron descubiertos en 1880 y 5 años después, un paleontólogo descubrió y nombró al fósil como Meganeura, que significa nervio grande, refiriéndose a la gran red de venas en las alas del insecto. Otro fino ejemplar fósil se encontró en 1979 en Bolsover, en Derbyshire, pero ahora se encuentra en el Museo de Historia Natural en París. Danglosteus.
Hace 358 millones de años, un mar poco profundo lleno de vida marina cubrió el noreste de Ohio y gran parte de los Estados Unidos, y fue allí donde el Danglosteus terrelli, el depredador más grande y una de las criaturas más feroces vivas en la era de los peces de Devónico, gobernó las aguas subtropicales. Hasta 6 metros de largo y un peso de más de 1 tonelada, este pez con colmillos autoafilables era capaz de cortar en pedazos a los tiburones prehistóricos. Lee Hall, el Museo de Cleveland, descubre la mordedura retorcida de estos peces de la siguiente manera. Imaginen a un hombre grande con un hacha balanceándose hacia abajo tan fuerte como puede, mientras otro hombre lo hace de la misma manera en la dirección opuesta. ¡Wow! El Danglosteus tenía un cráneo enorme hecho de placas gruesas y huesudas, y 2 conjuntos de protuberancias similares a los colmillos cerca del frente de sus poderosas mandíbulas. Pero el Danglosteus no tenía dientes como los conocemos hoy en día. En cambio, las placas óseas del cráneo se extendían en colmillos afilados al frente de su boca. Estos colmillos se juntaban y se afilaban continuamente mientras el pez abría y cerraba las fauces. ¡Dios mío! Este museo tiene algunos de los fósiles de Danglosteus mejor conservados del mundo, incluido el cráneo gigante blindado en exhibición en Kirtland Hall of Prehistoric Life, que fue apodado Dank. El Danglosteus terrelli lleva el nombre del ex conservador del Museo de Paleontología de Vertebrados, el Dr. David Dunkley, y de J. Terrell, quien descubrió el primer fósil de este terrible pez en 1867. Deinosuchus. Este cocodrilo gigante, o Deinosuchus, es un miembro extinto de la familia de los cocodrilos, relacionado con el cocodrilo moderno que vivió hace 82 a 73 millones de años, durante el período Cretácico tardío. Hubo muchos otros reptiles grandes en esa época, pero los dinosaurios suelen ser los más llamativos. El nombre se traduce como cocodrilo terrible, y se deriva de la palabra griega Deinos, también conocida como terrible, y zoukos, que significa cocodrilo. Los primeros restos fueron descubiertos en Carolina del Norte en los Estados Unidos alrededor de la década de 1850. La principal diferencia con el cocodrilo moderno y estas criaturas antiguas es el tamaño. Midieron hasta 12 metros de largo y pesaban alrededor de 8.5 toneladas, y tenían una fuerza de mordida de hasta 10.5 toneladas. De esta manera, cuando cazaban, el cocodrilo gigante se acercaba a sus presas desde el agua mientras se encontraban bebiendo, y se abalanzaban sobre ellas cuando estaban lo suficientemente cerca, de la misma forma que lo hacen los cocodrilos de hoy en día. Y seguro que les encantaba comer dinosaurios, tortugas de agua dulce y casi todo lo que encontraban. Sus monstruosas mandíbulas eran totalmente aptas para todo. Phoberomis pattersoni. El roedor más grande que haya existido, el Phoberomis pattersoni, pesaba alrededor de 700 kilos, más de 10 veces el tamaño del campeón de peso pesado de los roedores de hoy en día, el capibara, de 50 kilos. Hace más de 8 millones de años, cenar algas marinas y esquivar cocodrilos era una tarea diaria para estos hermanos evolutivos del conejillo de Indias de hoy en día, pero mucho más grande, con una larga cola para equilibrarse sobre sus patas traseras y con unos dientes que no paraban de crecer. También era semiacuático, como el capibara, y probablemente se alimentaba a lo largo de las riberas de los ríos. Descubiertos en una región ahora árida de Venezuela, a 400 kilómetros al oeste de Caracas, en la ciudad de Orumaco, el fósil masivo de este roedor y la evidencia de plantas asociadas sugieren un exuberante paisaje tropical, rico en tortugas de gran tamaño, bagres y cocodrilos. Además, existe la teoría de un río masivo llamado Paleo Orinoco Amazonas, que fluyó paralelamente a la cordillera de los Andes hasta el mar Caribe. ¿Por qué será que estas ratas tan grandes no caminan por nuestra tierra hoy en día? ¿Y por qué el Phoberomis pattersoni alcanzó esas masivas proporciones? Los investigadores piensan que esta criatura pudo volverse tan grande porque no había ningún animal de pastoreo compitiendo con ellos, como caballos o vacas. Pero los roedores desaparecieron cuando aparecieron depredadores feroces que eran incluso más grandes que ellos. Anomalocaris. Imaginen cómo eran los océanos hace 530 millones de años, llenos de criaturas extrañas para nosotros. El Anomalocaris, que en griego significa camarón inusual, fue uno de los principales depredadores de esos antiguos mares. Los fósiles en Canadá, así como las formaciones en China, Groenlandia, Australia y Utah, muestran que este gigantesco y antiguo camarón estuvo muy extendido durante ese periodo. Este enorme camarón, que creció hasta casi 2 metros de largo, tenía unos ojos compuestos con miles de lentes que le dieron al Anomalocaris
Anomalocaris una visión extremadamente nítida, y su movimiento ondulante de natación lo hizo ser muy rápido en las aguas. Una vez que alcanzaban a su presa, la criatura podía agarrarla usando sus miembros delanteros equipados con puntas súper afiladas. Esta combinación excelente de visión, velocidad y brazos frontales puntiagudos lo habrían convertido en un depredador formidable. El Anomalocaris está directamente relacionado con los artrópodos modernos, incluidos cangrejos y langostas. No sobrevivió a la extinción masiva al final de la era cámbrica, donde el 90% de la vida en la Tierra fue erradicada repentinamente en tiempo geológico, en un evento conocido como la Gran Extinción Pérmica. Pero antes de eso, muchos científicos creen que el camarón gigante gobernó este mundo primordial como un depredador superior. Fue el mayor cazador de su tiempo, Arctodus. Arctodus no es un nombre muy conocido, pero también se lo conoce como el oso bulldog o el oso de cara corta, debido a su hocico corto y ancho y su frente baja y con los ojos muy separados mirando hacia adelante. Medía 1.7 metros de altura hasta los hombros cuando estaba parado en 4 patas y hasta 3.6 metros cuando estaba parado sobre sus patas traseras, e incluso podía llegar a medir más. Aunque pesaba unos 900 kilos, tenía una contextura más delgada que el oso pardo de hoy en día y unas extremidades más largas, lo que le permitían correr más rápido, a unos 65 kilómetros por hora. El análisis de este animal inusual muestra que se lo clasifica como un hipercarnívoro, donde el 70 al 100% de la comida que ingiere es el tejido de otros animales, así que este grandote era un amante de la carne, desde bisontes, ciervos, alces, almizcles, bueyes y cualquier otro animal grande. Pero esta bestia no se especializó en un solo tipo de caza, lo cual es bastante normal para un carroñero. Otra pista proveniente del inmenso tamaño de su cuerpo es que el Arctodus era el mamífero carnívoro más grande que se conoce actualmente en aquella época en América del Norte, y posiblemente el animal carnívoro más grande desde que desaparecieron los dinosaurios. Como tal, es extremadamente improbable que los otros depredadores hayan tenido una oportunidad con este oso, así que podemos encajarlo dentro de los amantes de la carne, y diría que este oso iría primero en la fila, y este comportamiento está bien documentado en los tiempos modernos, donde los osos grizzly entran en acción y roban las presas de las manadas de lobos grises, y naturalmente los lobos dejan que este depredador tome su carne. Después de ti, Arctodus vivió hasta hace unos 12.000 años, cuando los humanos de América del Norte se convirtieron en mejores cazadores, lo que probablemente contribuyó a la extinción de este oso. Megapiraña. La antigua megapiraña carnívora. Sí, el nombre es tan descriptivamente malo como la criatura. Vivió hace entre 6 y 10 millones de años en el pasado y tuvo una mordedura devoradora con una fuerza de hasta 50 veces su peso. Originarios de América del Sur durante la era del Mioceno, cuando la cuenca del Amazonas y Paraná eran hábitats continuos y todos los animales, desde serpientes hasta peces y cocodrilos, generalmente eran más grandes de lo que son hoy en día. La variedad más grande de piraña moderna, la piraña negra, ataca a la presa con una fuerza de mordedura de alrededor de 5 kilos de fuerza por centímetro cuadrado, lo cual es una locura teniendo en cuenta que es mucho más pequeña. Pero un nuevo estudio demuestra que la megapiraña mordía con una fuerza de hasta 70 kilos por centímetro cuadrado, lo que es aproximadamente 50 veces su peso. Esta poderosa fuerza de mordedura le permitía a la piraña morder rápidamente trozos enteros de carne de los animales mientras pasaban, así que no querrán encontrarse con pirañas pequeñas o grandes, nunca. Tienen dientes afilados y un hambre voraz de carne. Además, tienden a enjambrar y devorar presas mucho más grandes que ellas, lo que sea que se interponga en su camino. Y hoy en día, incluso se sabe que las pirañas muerden los dedos de los pies de los humanos desprevenidos, aunque ¿quién puede nadar en la playa que se sabe que hay pirañas? Megalodón. Megalodón significa literalmente diente grande, pero también podría significar tiburón enorme, y existió hace mucho tiempo. Los primeros fósiles de megalodón datan de hace unos 20 millones de años, y durante años el enorme tiburón dominó los océanos de todo el mundo hasta que se extinguieron hace unos 3.6 millones de años. Y no solo fueron los tiburones más grandes del mundo, sino uno de los peces más grandes que jamás hayan existido. Las estimaciones sugieren que creció hasta 18 metros de largo, 3 veces más que el tiburón blanco más grande jamás registrado. ¡Wow! Sin un esqueleto completo de megalodón, estas cifras se basan en el tamaño de los dientes del animal, que pueden alcanzar hasta 15 centímetros de largo. De hecho, estos dientes nos pueden decir mucho, como lo que comieron estos masivos animales. Con sus dientes terroríficos, estos gigantes amaban la carne, como a las ballenas y los peces más grandes, y probablemente incluso otros tiburones. Si eres grande, necesitas comer mucho, por lo que es esencial ir por presas grandes. Esto habría incluido animales tan pequeños
pequeños como los delfines y tan grandes como las ballenas jorobadas. Para esto, el megalodón habrá tenido que abrir la boca de par en par y se estima que su mandíbula abarcaba entre 2.7 y 3.4 metros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse a dos personas adultas una al lado de la otra. Esas mandíbulas tenían alrededor de 276 dientes. ¿Tengo que decir más? Águila de Haast. Con una envergadura de entre 2 y 2.5 metros de ancho y un peso de hasta 13 kilos, el águila de Haast es el águila más grande que jamás haya existido en el mundo. Se cree que ha sido más pesado en relación con el tamaño del ala que cualquier otro águila viva en la actualidad. Sus garras más grandes tenían hasta 15 centímetros de largo, haciéndolas tan grandes como las de un tigre. Como la Prepolinesia de Nueva Zelanda estaba cubierta en gran parte de bosques y la mayoría de los restos provenían de esas áreas, parece muy probable que el águila de Haast haya sido habitante de bosques, digamos un habitante marginal. Los huesos del ala acortados también sugieren que las aves se adaptaron a un entorno más boscoso. Sin embargo, el águila de Haast se extinguió hace relativamente poco tiempo, y la evidencia muestra que este águila épica existió cuando los maoríes llegaron por primera vez a Nueva Zelanda hace unos 800 años, y las cuentas sugieren que incluso podrían haber existido cuando los europeos llegaron a principios del siglo XIX. Entonces, la gente realmente ha visto a este gran pájaro, a diferencia de otras tantas criaturas aterradoras que hemos visto en esta lista de los 15 animales extintos que realmente existieron.